Un saludo a todos, sean bienvenidos a este espacio. Este es su programa Despertando a la Verdad. El día de hoy estoy con mi compañero Ronald Calero y vamos a tratar un tema que nos quedó pendiente la semana pasada y yo considero que es muy interesante y espero que les guste. Adelante, Ronald. Saludos a todos. Bienvenidos una vez más a encontrar la verdad de todas esas preguntas e inquietudes que en algún momento nos solemos hacer, tanto los que están en el catolicismo como los que están en el cristianismo protestante. Y bueno, al fin y al cabo, generalizando todo, es el mismo cristianismo, Es una misma cosa, solo que realmente. está dividido entre católicos y protestantes, y bueno, de ahí se derivan miles de ramas más, cientos. Entonces, dentro de aquí, como comentamos nosotros la semana pasada, me llegó un mensaje por interno en el que alguien decía, es una pregunta un poco incómoda, por lo que yo fui muy católico, dice, yo fui muy católico y en la iglesia donde yo asistía, el sacerdote comía la hostia y nos daba la hostia, pero solo él se tomaba el vino. Ahora que estoy en una iglesia protestante, porque entendí las imágenes y todo eso explica, dice, me brindan una galletita y jugo de mora. Y me dicen que esa es la Santa Cena. Y yo pregunté si qué relación tenía que ver con la hostia en el momento de la Eucaristía. Entonces, por favor, ayúdenme a aclarar eso, ya que ustedes hablaron de la cena, de la Santa Cena. Entonces, el tema sería hoy día, ¿qué es la Santa Cena, más o menos? ¿Cómo nosotros reconocemos cuál es esa Santa Cena que Yeshua, el que conocemos o que se conoce como Jesús aquí en el occidente, la celebró o la cenó con sus discípulos? Claro, realmente quiero dejar en claro antes de iniciar y explayar las explicaciones que vamos a presentar. Sí existe algo literal que sea Santa Cena, sí hay, sí existe. Pero como lo ha estado llevando el cristianismo, sea cualquiera de sus denominaciones o sus ramas católicas protestantes, no es acorde a las escrituras, porque para que algo sea santo requiere primero que vaya de acuerdo a lo ordenado en la palabra del Eterno, ¿no? ¿De dónde se deriva? Hay que ver cuál es el origen. Supuestamente, lo digo supuestamente porque ellos están haciendo algo que se conoce como el Pesach, o un mandamiento de Pesach, que es un mandamiento de una cena, y ahí sí les digo, es una cena santa. ¿Por qué? Porque la sangre del animalito que derramaban, que era un cordero, golpeaba las paredes del altar y como está escrito, todo lo que toque el altar será santo, dice el Éxodo 39. Entonces, y la carne que se comía de ese animal era una santa cena, literal, en pesas. Ahora, ¿en qué se diferencian de estas prácticas cristianas? Primero que eso se hacía una vez al año. Era Y en el templo, en el porque me estás templo. hablando del cordero y la sangre derramada en el altar. Claro, no se Sería en podía el llevar templo. el alimento fuera. Si tú salías de Jerusalén, de las puertas de Jerusalén, la ciudad, las murallas, salías a comer el Pesach, ya ese Pesach era profanado y eras culpable de transgresión. Otro, tú no podías acompañar este, este Pesach con pan leudado. De hecho, no podías tener levadura en tu casa. O sea, las galletitas que se comen en las iglesias protestantes Es tienen ley, levadura, por supuesto, por porque son supuesto. esas galletitas de X Comerciales, marca comerciales. lógico. Entonces, no sé en qué iglesia alguna vez tú hayas estado, la experiencia de la persona que nos está escribiendo, pero yo en la experiencia personal, ¿no? Estuve en una iglesia en la que se hacía el primer domingo del mes. Cada mes, el primer domingo, se hacía esta Santa Cena, que si queremos darle un aval es un ritual cristiano, que nada tiene que ver con la escritura. Porque Porque, cuando ellos leen el texto de los que se apoyan para hacerlo, están leyendo a Primera de Corintios 11, donde Pablo escribe acerca, y ahí dice la Santa Cena, el ordenamiento de la Santa así Cena. es. Leen a Lucas o Marcos la narración donde estaba el Mesías y sus discípulos y que habla de la institución de la Santa Cena. Y en contexto, esos dos versos que ellos utilizan como base, si vamos al contexto, están en un día del año que es Pesach. Claro, porque Estamos hablando inclusive de lo Pesach. menciona, por eso es que quería recalcar esta parte de aquí, que antes de encontrar en sus Biblias el título de la institución de la Santa Cena, Eso confunde mucho. confunde, porque la gente lo primero que ve el título y dice, ah, mira, aquí está hablando de la Santa Cena. Pero lo que no sabemos es que los títulos fueron interpuestos. Claro. La escritura no tiene títulos como tal. Pero bueno, vamos a ver, hagámonos la idea de que ahí hay el título ya. Y recomendaría ignoren los títulos, lean de corrido. No Eso, había capítulos ni versos. antes del título viene el contexto de qué estaba sucediendo.
Porque vemos que los discípulos están con Yeshua y Yeshua les dice, vayan a la casa, en el libro de Mateo dice, vayan a la casa de fulano de tal y díganle que aquí me manda el rabí, el maestro, obviamente lo conocían, sabían quién era, y que les indique a ustedes dónde va a ser la casa y el aposento o la habitación donde va a prepararse el ceder. Ceder viene a ser el lugar físico o la preparación de la cena, el ordenamiento de la cena de Pesaj, pero no de la Santa Cena. O sea, nadie sabía que él iba a instaurar una futura Santa Cena, porque en ninguna parte de la Biblia lo especifica, ¿no? Entonces, teniendo este pensamiento como contexto de que los discípulos y Yeshua iban a ellos a celebrar Pesaj. Un mandamiento, un ordenamiento que se origina en la salida de Egipto, ¿no? La redención del pueblo de Israel de la esclavitud y la salvación de la vida de los primogénitos. Tanto es así que no tiene nada que ver con una Santa Cena, porque ahí el Mesías dice, cuánto he deseado con ustedes comer esta cena, y luego dice, de cierto les digo que no la volveré a comer hasta que estuviéramos en el reino. Y sin embargo piensan que esa fue la última cena, literal, última cena de él. Pero él estuvo 40 días con ellos, cenó con ellos, se los ve comiendo en la playa con ellos, o sea, cenando. Entonces, no es una última cena, tampoco como lo pintan una escena, porque él cenó más todavía, pero nunca, ¿qué es lo que nunca se volvió a repetir? A lo que él se refería como lo volveré a hacer en el reino, la cena de Pesaj. De ahí tendría que hacerlo el próximo año. Pero tú mencionaste hace un momento que hay una fecha específica o que se lo hace una sola vez en el año. Claro. Yo creo que es necesario poder explicar eso para que todos entendamos de que no es el primer domingo del mes, como tú lo dices en la congregación tal vez donde tú vienes, o no es todos los días como lo hace la Iglesia Católica, porque todos los días la Iglesia Católica y lo hace desde las 6 de la mañana que empieza la primera misa o la primera Eucaristía y a las 7 de la noche que es la última de cada día y así consecutivamente desde que se instauró la llamada Santa Cena. Explíquenos eso, por favor. La fecha real, primero hay que entender que no es en el calendario gregoriano y que nos regimos aquí, ¿no? Que hablamos de el 20 de octubre de 1900, no tenemos esas fechas. Es el calendario hebreo. El calendario hebreo es un calendario agrocultural y que está legislado, obviamente, por el movimiento del sol, la luna, las estrellas y, cuando digo agro, con el cultivo, ¿no? Inicia con el periodo de la cebada. Los primeros brotes de la cebada dan el paso a tener, digamos, pendiente al pueblo que veía estos brotes como que ya va a iniciar el año, el inicio de año, la primavera, ¿no? Y lo que lo hacía oficial eran dos cosas, ver la luna, como les digo, tiene que ver con el sol, la luna y las estrellas, ver la luna en el estado de nueva luna, digamos, en la astillita de la luna cuando recién empieza a brotar. Eso en todas las culturas siempre ha sido el inicio de un mes. Y entonces ven esto, tienen esta referencia de la vid, tienen la referencia a la luna y luego el sumo sacerdote por medio de dos testigos en el templo declaraba el año nuevo. Y allí, desde que se declaraba el año nuevo, empezabas a contar 15 días, perdón, 14 días. El día 14 era el día en que se preparaba el cordero. Y el día 15, hablamos de, para que lo entendamos, en la noche del 14, porque hay que entender que el día en el calendario también de todas las culturas y el calendario hebreo, el calendario que el Eterno ha mostrado su verdad, siempre empieza el día al anochecer. Al caer el sol. Al caer el sol. Entonces estamos, digamos, hoy que fuera el 14. Más tarde, cuando caiga el sol, inicia el 15. Entonces así mismo era, el cordero se cocinaba el 14 y se lo comía el 15 en la noche, en una cena, ¿no? En honor a lo que había ocurrido en la salida de la liberación del pueblo de Egipto. Pero hay que entender también algo, que este calendario tiene sus orígenes, no tiene sus orígenes, sino más bien tiene su referencia al calendario gregoriano entre marzo y abril, ¿no? Finales de marzo, inicios de abril, cosa que coincide muchas veces con lo que se conoce como la Semana Santa del catolicismo. Porque en la historia uno puede buscar y va a encontrar que los de Occidente, al no saber cuándo celebrar lo que ellos conocen como Pascua, y que en países como Norteamérica se celebra como Easter, y hacen la escondite del huevo de la Pascua. La conejita y los pintan los huevitos. Esto, la fiesta de Easter, de la Pascua, y todo esto viene relacionado a esta fecha. Al ellos no conocer cuándo era la Pascua hebrea, porque no conocen el calendario, no se estaban rigiendo por el calendario hebreo,
pues lo hacían una semana antes, una semana después de haber visto que Occidente hacía esta fiesta de Pesach. O sea, los discípulos de Yeshua, hablando por generaciones futuras, no los discípulos que están ahí, sino los que han venido practicando, como hasta el día de hoy, han venido practicando bajo el calendario hebreo esta fecha para cumplirlo en la fecha que es, porque todo es en el tiempo del Eterno, no es cuando yo quiera. Es realmente ilícito, es una transgresión que yo diga, voy a celebrar Sukkot, voy a celebrar Pesach en la fecha que yo quiera, o como yo quiero hacerlo. No, una parte importante de la celebración es que el pueblo se congregue. Una de las 3 fiestas para congregarse en la Torá es la fiesta de Pesach, la fiesta de la semana, Shavuot o Pentecostés, y la fiesta de Sukkot. Son fiestas que se reúnen, ¿no? Se reúne el pueblo. Y la que estamos hoy tocando es la fiesta de Pesach, que el pueblo también se congregaba. Cuando eso ocurría en Oriente, pues una semana después, Occidente o los cristianos de Occidente celebraban su Pesach, hablando del catolicismo, ¿no?